estudiantes de grado noveno y padres de familia. Nuevamente les saluda la profesora Henao y les doy la bienvenida a esta tercera sesión de español, donde abordamos el tema de la literatura del romanticismo, y el objetivo de esta sesión consiste en identificar el concepto del romanticismo y la literatura en esta época. Entonces, bienvenido. Bueno, vamos a definir el concepto de romanticismo. Cuando hablamos de romanticismo hablamos de una época en especial, la del siglo XIX, más como a finales, porque este movimiento inicia es en el siglo XVII. Este se caracterizó por el predominio del sentimiento sobre la razón, de lo individual sobre lo colectivo y de la libertad creadora sobre las reglas que predominaron en los periodos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ya en periodos anteriores se le daba más importancia a la razón y a lo colectivo. En cambio ya el romanticismo viene a cambiar eso, viene a decir, bueno, no, es más importante también el sentimiento del sujeto como tal. Entonces eso también se manifiesta en las obras artísticas y literarias, que es importante también el sentimiento, ¿sí? Entonces, de hecho, algunos consideramos el romanticismo como algo cursi, ¿cierto? Porque es que se le da importancia es al sentimiento. El periodo conocido como romanticismo es la manifestación de una crisis ideológica, política, analítica y social. Aquí lo que hay es una búsqueda de libertad, ¿sí? Entonces, en la búsqueda de esa libertad se requiere de la exaltación del sentimiento y de la pasión, más que de la razón. Bueno, vamos a mirar por qué se caracteriza el romanticismo. Entonces tenemos aquí algunas características que nos van a acercar un poco a este movimiento de la época del siglo XIX. En primer lugar tenemos el sentimiento de no plenitud. Resulta que pues, el autor, el artista, el hombre romántico podría tener como esa conciencia todo el tiempo desgraciada, ese sentimiento de angustia ante lo incompleto de la existencia humana, como que nunca se siente completo, nunca está conforme con lo que vive, con lo que siente. Entonces siempre hay como ese sentimiento de, bueno, querer alcanzar la plenitud, pero no lograrlo. Otra característica es lo sepulcral. Se busca lo tenebroso como refugio al pesimismo. Entonces siempre se está llevando como al oscuro. Constantemente se está resaltando esa parte tenebrosa, esa parte sepulcral, pesimista. Otra característica es el desacuerdo con el mundo. Los ideales, digamos, del autor o el romántico son las ansias de libertad, la felicidad, ¿sí? No encuentra satisfacción en la realidad cotidiana y pues siempre se alimenta de ilusiones y esas ilusiones los llevan a un desengaño, a estar siempre desilusionado del mundo. Entonces siempre se está quejando, no, el mundo, no pertenezco a este mundo, entonces lo manifiesta de ciertas maneras en sus obras. Otra característica es la exaltación del yo, que es lo que decíamos ahorita en la definición, se le da importancia al individualismo. Entonces así el autor o el romántico no esté de acuerdo con el mundo, se siente tan solo que decide como, bueno, rendirle culto al yo. Entonces dice, bueno, soy yo, el mundo está allá, yo estoy aquí, y se refugia en su soledad, ¿sí? Entonces a veces en esa soledad digamos que se siente satisfecho, pero también a veces sufre por esa soledad. Otra característica es la defensa de la libertad. Ellos, pues los autores románticos tienen como esa ideología de libertad. Entonces el héroe resalta por encima de las normas del comportamiento y el artista rechaza la tiranía de las reglas porque éstas se oponen a la libertad creadora. Entonces ellos siempre están como en esa defensa de libertad. Otra característica es la naturaleza. El romántico, digamos que de alguna manera se identifica con la naturaleza. Entonces, pues la naturaleza adquiere una importancia digamos, la vida del romántico, porque ese se adapta a los estados de ánimo, o adapta a la naturaleza a sus estados de ánimo o al de los personajes que expone en sus obras. Entonces se muestra melancólico, a veces tétrico o con turbulencia, según los estados de ánimo.
a la angustia, a la obsesión, pero hay una obsesión por la muerte, responde al gusto por la noche, los paisajes sepulcrales o las ruinas de castillos y de monasterios. Entonces, por lo general, cuando nosotros abordamos una obra literaria nos lleva como a ese tipo de contextos, a lo oscuro, lo solo, tenebroso, las ruinas, melancolía. Bueno, otra característica es el nacionalismo. Los románticos tradicionalistas buscan en la historia de los valores la pérdida que lamentan. Entonces los románticos revolucionarios acuden a ella para encontrar las peculiaridades nacionales que hay que defender o liberar para construir el futuro. Unos y otros se interesan por lo popular. Cuando hablamos de lo popular hablamos de las tradiciones, las costumbres, los cantares, en fin, y pues si hablamos de nuestro territorio Colombia, pues eso incide en el desarrollo de la novela histórica, en esas novelas, digamos que podemos encontrar parte de nuestra historia, de los romances, de las leyendas y del costumbrismo. Bueno, aquí terminamos con esta tercera sesión de español, donde abordamos el tema del romanticismo. Espero pues que el contenido y la explicación les haya resultado medianamente clara, que aprendan lo que siempre les digo, que aprendan para la vida y que pues de esta manera también se les facilite el desarrollo de la actividad que se propone en la tercera guía de español. Les deseo como de costumbre un feliz aprendizaje y un excelente día.